Muy buenos días con todos. Hoy acompañándoles una vez más con un mensaje que está relacionado a esta secuencia de estudios relacionada a las parábolas de Jesús. Y el día de hoy, pues quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el día del informe, basado en la parábola que encontramos en Lucas capítulo 19 versos 11 al 27 y nos dice así esta parábola. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. Verso 16. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Verso 18. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Verso 20. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Verso 24. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Verso 27. En cuanto a estos enemigos míos, que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. El tema de hoy, el día del informe. Y con esto quiero pues dar estas palabras iniciales a manera de introducción. Jesús cuenta esta parábola para corregir la idea de que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. A través de esta historia de un noble que viaja a recibir un reino y deja a sus siervos con una tarea, nos enseña que llegará un día en que cada uno tendrá que rendir cuentas ante él. Y esto pues me lleva a este primer punto que quiero compartir con ustedes de una serie de 4 puntos para esta mañana. Y el primero tiene que ver con todos tenemos una responsabilidad. Y eso lo vemos en el verso 12 y 14 del pasaje que leímos en Lucas. El noble que representa a Jesús deja a sus siervos con una tarea mientras está ausente. Cada uno recibe una mina, lo tienen en otras versiones de esta palabra, en la que nosotros leímos decía monedas de plata, lo que simboliza que Dios ha dado recursos, dones y oportunidades para administrar. Algunos aceptan esta responsabilidad, pero otros rechazan al rey y no quieren que gobierne sobre ellos. Y esto es a veces un poco lamentable porque considero que muchas de las personas tenemos grandes dones, grandes talentos. Algunos son muy buenos hablando, algunos son muy buenos cantando, pintando, quizás haciendo obras cinematográficas, haciendo obras de teatro. Quizás son muy buenos en el tema de la política, al poder justamente utilizar la oratoria para poder conseguir leyes que favorecen y que
otorgan oportunidad al pueblo, pero lo desperdiciamos. A veces utilizamos de estos dones, de estos talentos, de estas habilidades, de estos recursos que Dios nos ha dado de una manera muy egoísta, y a veces ni siquiera los utilizamos de manera adecuada. Y es lamentable esta situación, sabiendo que de alguna manera esto que Dios nos ha dado nos permitirá a futuro poder entregar este informe, dar de manera detallada aquellas cosas que hemos realizado en pro y en beneficio de nuestro buen Dios, en pro y en beneficio de la expansión del reino de nuestro Dios. ¿Es difícil poder iniciar algo así? Claro que sí. Yo puedo comentarles que en estas nuevas áreas en las que Dios me está permitiendo moverme, claro, me causa mucho temor. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo de manera adecuada? ¿Será que los mensajes que estoy transmitiendo gustan de las personas? Hay mucho temor, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo lo hago? No tengo el equipo quizás que otras congregaciones puedan tener, el equipo técnico, logístico, el talento humano para poder ejecutarlo, pero a la final es, ¿qué es lo que tengo? Quizás un computador, una pequeña cámara, un pequeño celular, y con eso de alguna manera ir trabajando, porque tarde o temprano tendré que dar un informe. Y un pasaje que respalda este primer punto es la primera carta de Pedro capítulo 4 verso 10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esos recursos que Dios nos ha dado, sean muchos o pocos, debemos saber administrarlos. De esos dones que tú puedas tener, don de servicio, don de liderazgo, don de profecía, don de exhortación, sea cual sea el don que Dios te ha dado, pues administrarlo de manera adecuada. Esas habilidades, habilidades para hablar, para escuchar, para quizás aprender información, esas habilidades desde lo académico, esas habilidades quizás desde la empatía social, desde estas habilidades de poder ser parte de una red social para apoyar a las personas que lo necesitan, sea cual sea ese recurso que Dios te ha dado, es importante que nosotros podamos administrarlo de manera adecuada. Y esto pues me lleva a esta pregunta de reflexión que quiero compartir con ustedes para ir analizando y sacándole el jugo de mejor manera al tema que atañe al día de hoy. ¿Reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios y que debemos usarlo para su gloria? ¿Puedes reconocer eso? Y esto obviamente nos lleva a este segundo punto que quiero tratar contigo en esta mañana, y es que el rey volverá y pedirá cuentas. Y lo vemos en el verso 15 al 19 del pasaje que leímos esta mañana. El rey volverá y pedirá cuentas. Al regresar, el rey llama a sus siervos para saber qué hicieron con lo que les confió. Los que fueron fieles reciben recompensa, mayor responsabilidad en el reino. Y esto es a veces un poco contradictorio a lo que nosotros vemos como recompensa en el mundo de los humanos. Porque cuando hacemos bien un trabajo, lo que esperamos es que quizás no tener más responsabilidades, sino que el jefe nos diga, bueno, tómate una semana más de vacaciones o tengo un bono del 10% sobre el salario que se te ha dado. En este caso, la recompensa que vamos a recibir es tener más responsabilidad. Y ojo, a veces confundimos el tema de responsabilidad con autoridad, que no es necesariamente lo mismo. No es necesariamente lo mismo. La recompensa que nos dice este pasaje es que recibiremos mayor responsabilidad en el reino. Dios no solo premia el éxito, sino la fidelidad y el esfuerzo. Desde nuestra perspectiva como humanos buscamos solamente el éxito, pero no solamente eso observa nuestro buen Dios, Él también observa la fidelidad y el esfuerzo con el que intentamos hacer las cosas. Y el pasaje que quiero compartir contigo para respaldar este punto está en Mateo 25:23, que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es importante que nosotros podamos entender que la responsabilidad que vamos adquiriendo es consecuencia de hacer las cosas no solamente desde el enfoque del éxito, sino desde esta fidelidad.
y desde este saber que cada cosa que hacemos, cada cosa que planificamos para el ministerio que se nos ha dado, debe ser hecha con mucho esfuerzo. Te va a costar muchísimo. Esas primeras prédicas, esos primeros mensajes, esos primeros contactos, el quizás tocar puertas para que se abran y puedas recibir el apoyo, la ayuda que necesitas. Sí, va a costar muchísimo, pero ese esfuerzo tarde o temprano vendrá de la compañía de la responsabilidad mayor que Dios te dará, ya sea en este mundo o en la vida que viene junto a Él. Y quiero compartir contigo nuevamente, ya es costumbre, esta pregunta de reflexión. ¿Estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado o solo lo estamos guardando sin propósito? Respóndete esto. ¿Estamos invirtiéndolo o solo lo estamos guardando? ¿Qué es lo que estás haciendo con el don que Dios te dio? Con esa habilidad de escribir libros, de escribir poemas, de escribir guiones para películas, series. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo lo estás manejando? Quiero que me acompañes ahora al tercer punto que quiero tratar en esta mañana. El temor y la inacción son una excusa nada más. Verso 20 y 26 es lo que nos permite poder construir este punto que quiero compartir contigo. El temor y la inacción no son una excusa. El siervo esconde su mina, sus monedas de plata, por miedo y no lo usa. En lugar de recibir recompensa, lo pierde todo. No, es que tengo miedo a hablar con las personas, es que tengo miedo de comenzar a predicar quizás en línea, es que tengo miedo quizás de proponer a mis líderes del que quiero iniciar un grupo de discipulado, tengo miedo de poder hablar en la universidad sobre Dios, tengo miedo de poder quizás hacer un grupo de apoyo en mi barrio para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Sí, el miedo siempre va a estar presente, el miedo es una respuesta innata del ser humano. Pero debemos comprender que no podemos darnos el lujo de permitir que el miedo nos gobierne, porque si estamos haciendo algo que está muy empatado a la voluntad, al propósito de Dios sobre nuestras vidas, es de la mano de Él de la que debemos tomarnos para dar esos pequeños pasos. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta que si en un principio fue difícil, el coger el ritmo nos va a dar esa destreza para seguir adelante. Jesús deja claro que no basta con no hacer el mal. No es suficiente con no hacer solamente el mal. También debemos hacer el bien con lo que tenemos. Yo no miento, yo no chismoseo, yo no me meto en la vida de los demás. Sí, es bien, está bien. No estás cometiendo cosas contrarias a lo que Dios nos ha pedido. Pero recuerda, con lo que tienes, debes ayudar a otros. Debes, de alguna manera, iniciar en ese proceso de aportar a la comunidad, al contexto en el que estás. La pasividad y el miedo nos puede llevar a perder lo que Dios nos ha confiado. Y quiero que me acompañes a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces uno sabe que es un buen escritor, un buen orador, y no utiliza esas habilidades en pro de ayudar a otros, en pro de el mismo reino de Dios, sino que nos da miedo. Nos da miedo quizás escribir esa melodía, esa canción para alabar, para exaltar a Dios, porque consideramos que hay otros con mayor talento. Es que en mi iglesia ya he hablado y no me dejan porque dicen que debo prepararme así, asado, cocinado, que debo entrar a la escuela de liderazgo. Y sí, es importante capacitarse. La gran mayoría de las iglesias tienen sus propias escuelas de liderazgo, algo que a veces critico un poco en cuanto a lo excluyente que puede ser este tema. Pero a la final, si tú crees que tienes estas habilidades para poder liderar, para poder acompañar, para poder cuidar, comienza a dar los pasos. He escuchado a muchas personas que dicen, yo no lo hago porque no me siento digno. Cuando esté santo, cuando ya logre de alguna manera mm, sanar estas heridas, cuando logre ser esta persona que Dios quiere que sea, entonces voy a sanarlo. Recuerda, quizás no llegue el día en que estés completamente sano de ciertas cosas. Recuerda que Dios ya te ha dado algunos dones, algunos talentos, 5 minas o 5 monedas de plata, como decía el pasaje que leímos.
vendrá el momento en donde tendremos que dar un informe de lo que hemos hecho. Y es preferible que le digas a este Dios, a este Jesús, a este Rey: ¿sabes qué? Con el dolor que sentía, con las heridas que tenía, con la frustración que vivía, con todo esto negativo, utilicé mi don para hablar, para exhortar, para animar, para acompañar, y acompañé por lo menos a 3, 4 personas. No tuve la iglesia grande que quizás muchos apuntan, pero acompañé a estos que tú me permitiste conocer. Y con esto pues la pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana: ¿estamos desperdiciando oportunidades por miedo o comodidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos perdiendo este miedo? Perdón, ¿estamos perdiendo estas oportunidades por culpa del miedo, del qué dirán, de me equivoqué, no me equivoqué, lo hice bien, no lo hice bien? Analicemos eso por un momento. Y esto me lleva pues al cuarto punto que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Y este cuarto punto dice: habrá una separación final, verso 27. La parábola concluye con un juicio. Los que rechazaron al rey enfrentarán consecuencias severas. Esto nos recuerda que habrá un día en que Dios separará a los fieles de los infieles. No solo se trata de lo que hicimos, sino de a quién decidimos servir. Juan capítulo 3, verso 33 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y todo lo que Dios nos ha dado es para poder llegar a estas personas que aún no creen en este Jesús. Y creer no es solamente haber escuchado del Jesús histórico, que hay mucha evidencia que respalda la existencia de este Jesús. El poder utilizar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, no es solamente para que conozcan al Jesús histórico, sino para que puedan conocer al Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, a este Jesús que escucha, a este Jesús que sana, a este Jesús que abraza, a este Jesús que da recompensas, a este Jesús que entregó su vida para rescatarnos a todos de la muerte eterna. Recuerda lo que dice este pasaje: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y aquí la pregunta dentro de este cuarto punto: ¿estamos viviendo como siervos fieles del Rey o como aquellos que lo rechazarán? Y no solamente como aquellos que lo rechazarán, sino que estamos utilizando nuestros dones, talentos y habilidades para llegar a estos que quizás hoy lo están rechazando, pero que también tienen la oportunidad de aceptarlo. Es algo que debemos meditar y que te invito a poder meditar. El día del informe llegará para todos, eso es innegable, inevitable. Dios nos ha confiado recursos y oportunidades y espera fidelidad. ¿Estamos listos para rendir cuentas cuando el Rey regrese? ¿Cómo estás tú, querido amigo, querida amiga, querido joven que me escuchas quizás a través de esta red social, a través de este video? ¿Estás listo para el informe, para rendir informe? ¿O aún nos falta quizás ir anclando, ir mejorando ciertas cosas? No necesitas iniciar con mucho. A veces un computador, una pequeña cámara, una pequeña lámpara basta para dar esos primeros pasos. Sí, humanamente nos han acostumbrado a ver el trabajo ministerial desde estas líneas muy llamativas, ¿no? Grandes templos, audiencias grandes, una gran cantidad de actividades, una banda sonora impresionante, músicos, instrumentos, pantallas, y está bien. No digo que no esté bien. Lo que digo es que si tienes dones, habilidades, talentos y no has iniciado con ese poco por lo menos, tarde o temprano cuando tengas que entregar el informe puede que no te vaya tan bien. Así que con lo que tienes, comienza a caminar. Acompáñame en esta travesía, yo también con pocos recursos dando estos primeros pasos. Nos vemos la siguiente semana. Espero haberte ayudado el día de hoy, espero que este mensaje haya sido de provecho. Recuerda lo que dice el texto: retén lo bueno, desecha lo malo.
y pues caminemos hacia este descubrir sobre qué nos quiere decir Jesús a través de sus parábolas. Que te vaya muy bien y hasta pronto.